tenemos esta mañana a nuestro pastor y presidente, el pastor Díaz Pavón, que cada vez que está en Puerto Rico queremos aprovechar y hacerle aquellas preguntas que usted también quisiera hacerle. En este tiempo de política hay muchas cosas que la gente se pregunta por esto de que los cristianos, si la política, si mezcla, si no mezcla. Y quiero aprovechar primero a saludarle y luego decirle el bombazo. Buenos días. El bombazo. El nuevo segmento. Buenos días, el bombazo. Qué bueno que ya está en Puerto Rico. Gracias, pastora Kiara. Feliz de estar aquí. Yo me siento igual. Yo siento que cuando estoy en Puerto Rico, aprovecho para venir aquí. ¿Verdad que sí? Sí, yo sé. Aprovechando la coyuntura, ha habido siempre una referencia bíblica que la registra el libro de los Salmos 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y en este tiempo de política, específicamente el 2024, para nuestros amigos que están fuera de Puerto Rico y Estados Unidos, en noviembre de este año se eligen a los mandatarios de las posiciones más importantes y principales. Y siempre ha habido este issue, esta dicotomía, si como el agua y el aceite, si la política y la religión mezclan, si el gobierno debe ser uno teocrático, si debe ser secular, pero funcionarios que es temerosos de Dios. Cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos ese vínculo de algunos reyes que respetaron la función del profeta como dirección. Desde su óptica, ¿cómo usted ve este asunto de la política, la religión, los gobernantes pronunciando el nombre de Dios de repente? Nos gustaría conocer un poco de su pensamiento sobre eso. A ver, yo ni sé cómo contestar esa pregunta, porque yo no tengo problema entre el aceite y el agua, ninguno, ni el aceite y el vinagre. Yo los uso los dos, ¿sí? Sí. No necesariamente los tengo que mezclar. En ocasiones los mezclo o lo intento mezclar. Pues para unas cosas yo uso aceite, para otras cosas uso vinagre. Y la iglesia tiene que definir su función en el país, en la nación. Y los políticos igualmente definen la de ellos. Jesucristo fue claro en decir cosas como: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. No me hagan candidato, que yo no soy candidato a rey. Yo soy rey de otro reino. En ese sentido, Rafa, yo estoy muy claro de para quién trabajo y a quién debo fidelidad y compromiso. ¿Significa eso que no puedo usar vinagre? Sí, yo voy a usar vinagre. Yo me siento aceite, pero yo uso vinagre. Yo bebo agua. Muy pocas veces bebo gaseosas, pero de vez en cuando también bebo café. Eso sí, bebo café. Sí, bebo café. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que todo aquello que yo pueda hacer para afectar para bien a mi nación, todo aquello que yo pueda hacer para afectar positivamente a mi país, que no afecte mis valores, que no afecte mis principios, que no afecte quien yo soy para Dios, yo estoy dispuesto a extender mi mano y hacer algo allí, aunque me cueste. Yo llego a Nicaragua y Daniel Ortega, la esposa de Daniel Ortega, llama a mi hotel para pedirme que tenga una reunión familiar con ellos. Y entonces yo fui a la reunión familiar. Claro, como buen político, don Daniel tenía por allí un par de fotógrafos que se encargaron de ponerme al otro día en los periódicos. Y cuando yo llegué de regreso a Miami, tenía un par de nicaragüenses que habían salido huyendo del régimen, que estaban enojadísimos conmigo. Pero yo voy a Nicaragua y si el presidente de Nicaragua me llama para que ore por él, yo voy a ir. Eso me ha pasado en otros países. Yo le he tenido que predicar, por ejemplo, al Congreso de Costa Rica, al Congreso en pleno. 20 minutos para predicarle el evangelio. ¿Por qué voy a decir que no? Una oportunidad increíble. ¿Por qué voy a cerrar esa puerta? A mí me parece importante hacerlo.
¿por qué no me negué a estar con el presidente de la República Dominicana en más de una ocasión? Y puedo mencionar otros lugares y otros presidentes, pero lo importante, si eso es una puerta para yo realizar mi labor ministerial, con mucho gusto yo voy a ir. Con varios gobernadores de Puerto Rico he tenido pues la dicha de reunirme, de conversar con ellos, de responder a preguntas. No sé si me hicieron caso. Uh-huh. No sé si tomaron o no en cuenta mi consejo. Quiero creer que sí. Pero toda oportunidad para yo influenciar para bien en la vida de alguien, yo la voy a aprovechar. Cuando me preguntan que si yo estaría dispuesto a dejar de ser pastor para convertirme en alcalde o en gobernador o en alguna cosa, yo he tenido propuestas de esa naturaleza en más de una ocasión. Y yo he repetido lo mismo. Solo Dios me puede quitar del lugar donde me puso. Uh-huh. Y no quisiera dejar nunca el púlpito para dedicarme a otra cosa. Pero eso no significa que a otra gente Dios no los llame a hacer eso. A quien Dios lo llame, a quien Dios le haga un señalamiento, pues debe obedecer a Dios. ¿Hay alguna duda de que fue Dios quien llevó a José a Egipto? ¿Hay alguna duda? El que tenga una duda de eso está loco. ¿Hay alguna duda de que fue Dios quien lo constituyó en primer ministro de la nación? Él nunca fue rey. José nunca fue rey. José nunca ocupó el primer carruaje, pero la Biblia dice que gobernaba desde el segundo carruaje. Oye. Y entonces yo me he dado cuenta que yo no tengo que estar en el primer carruaje para gobernar. Wow. Es tan común que yo pueda afectar la vida de una iglesia sin ser el pastor de esa iglesia. ¿Sabe las veces que un pastor me llama y me dice, necesito consultarle, quiero sentarme con usted para hablar de esto? Y toman decisiones sobre la base de lo que yo le dije. No ocupé el primer carruaje. Uh-huh. Yo estaba sentado atrás, pero influenciando y bendiciendo. ¿Es para eso que me quiero acercar al político? Si es para eso, vamos. Uh-huh. Pero si es para un sueldo, no sea miserable, váyase a trabajar. Ya. Esto, a ver, ¿hay alguna duda de que fue Dios quien llevó a Daniel y lo colocó en lugar prestigioso y de influencia? Ninguna. Fue Dios quien colocó a Daniel allí. ¿Tiene Dios Danieles hoy? La respuesta es sí. ¿Tiene Dios Josés hoy? La respuesta es sí. Dios los tiene allí. Pero a la iglesia, Rafa y Kiara, parece que se le hace difícil cuando Dios decide utilizar un modelo que no es común. Uh-huh. Esos cambios de paradigma, esos cambios de modelo que Dios utiliza de acuerdo a ciertos lugares, la gente no los puede aceptar. Dios no inventó la esclavitud, pero la usó. Cierto. Llevó a José de esclavo. Dios no quiere que estemos presos, pero lo usó. Lo metieron preso. Lo difamaron. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, Dios usa modelos. Una pregunta. ¿Quién bajó de la cruz a Jesús? ¿No fueron los discípulos? ¿Quién fue? Un hombre que seguía al Señor de lejos, que era parte del Sanedrín, pero era discípulo de Jesús en silencio. Dice que iba a Jesús de noche para no ser visto. ¿Sabe lo que decimos nosotros de los cristianos que no quieren ser vistos? Que son malos cristianos. De la secreta. De la secreta. Sí, que son malos, que no son fieles. Pero no se da cuenta que Dios puede tener dentro de un partido político, dentro de la fortaleza, dentro del Capitolio, agentes de esos encubiertos trabajando para el Señor. Bueno, cuando Jesús estaba en la cruz, fue uno de esos encubiertos de los que venían de noche.
Jesús tenía entonces más de un grupo de discípulos, pero no lo queremos aceptar. Jesús tuvo un grupo de discípulos que eran 12 que caminaban con él para todas partes. Sabemos los nombres y sabemos lo que hacían. Pero Jesús tenía una multitud de discípulos de los cuales sabemos muy poco. Una multitud, entre ellos algunos políticos. Oye. Y aunque a alguien no le guste, algunos millonarios. De hecho, habían unas mujeres ricas que le servían al Señor de sus finanzas. No le servían predicando, no le servían reprendiendo demonios, era de las finanzas. Esas mujeres estaban allí para financiar el ministerio de Jesús. Algo que ha sido tan trastocado, ¿verdad? Y es algo que es un recurso para bendecir. Bueno, pero es para que, extender la misión sí, es que se nos hace difícil cuando el Señor utiliza un modelo que no es mi modelo, que no es el modelo que me enseñaron a mí. Así es que se hacen las cosas. Nosotros creamos modelos. Los pastores de esta religión tienen que usar cierta sotana. Los pastores de aquella tienen que usar un cuello clerical. Los de esta otra tienen que usar corbata. Entonces aparece un muchacho en maones con un t-shirt predicando que se parece más a la vestimenta de los apóstoles, dicho sea de paso, que a la de un religioso, y lo rechazamos. Yo recuerdo los 70 temprano cuando en Puerto Rico se levantó aquello de Catacumba, la Casa del Joven, grupos tremendos. Se convirtió en un grupo de rock que se llamaba los Sunsets y se vino a llamar Maná Peniel y tocaban rock violento y agresivo. Y no nos gustaba a los cristianos de carrera. Pero los jóvenes se convirtieron por millares con ellos. Así es que Dios tiene modelos que no siempre los entiendo, pero por favor, respetemos la autoridad de Dios en mi contexto o en otro contexto. Y entonces cuando entra el ciudadano, ¿verdad? Que ya entonces no soy partícipe, ¿verdad?, de un partido político, no estoy en un escaño, pero patrocino un partido o un candidato. ¿Eso define su cristiandad? Pero el apóstol Pablo, cuando habla de esos criterios, dice que cada quien debe estar convencido, seguro en su propia conciencia, no en la conciencia del otro. ¿Ve? Porque cuando yo converso con una persona que tiene una inclinación política diferente a la mía, él me quiere convencer de que yo responda conforme a su conciencia. Pero yo tengo dos preguntas, Kiara, para ustedes entonces. La primera pregunta, usted me pregunta que si el partido político, mi afiliación, define mi cristiandad. ¿Lo define mi afiliación religiosa? Esa es mi pregunta. Si soy bautista, si soy presbiteriano, si soy pentecostal, si soy metodista, eso define mi cristiandad, eso define si soy salvo. Puede definir formas. Si soy de acá, a lo mejor alabo así. Si soy de allá, por ejemplo, estilos, formas. Pero define mi cristiandad. Pues, la respuesta supongo que sea no. Entonces, mi segunda pregunta es más comprometedora. Mi segunda pregunta es, ¿hay populares salvos? ¿Hay PNP salvos? ¿Hay estadistas salvos? ¿Hay estadolibristas salvos? ¿Hay independentistas salvos? Y como son preguntas retóricas, porque usted está obligado a contestar que sí, que amén, Santo. que sí los hay, entonces yo tengo que decir, respetemos al hermano que cuando mira, dice, yo recuerdo los mensajes de don Luis Muñoz Marín. El Estado Libre Asociado fue lo que Dios nos dio. Hay que respetarlo. Entonces el otro que dice, yo recuerdo al otro Luis, a don Luis Aferré, y Dios quiere que seamos Estado. Respételo, él lo cree. Y hay otro que dice, no, Dios hizo los pueblos libres y tenemos que ser una independencia. Respételo. Respetémonos mutuamente y demos lugar a la discrepancia y a la variedad. Discrepo, no estoy de acuerdo, pero respeto. ¿Sí? Pastor, en esa dirección
y añadiendo una pregunta a la que plantea Kiara, cuando Jesús tiene que aclarar lo que usted planteó al inicio, de que mi reino es otro, no me postulen, se infiere de que había gente haciendo campaña tal vez a favor de él por el momento histórico que estaba viviendo el pueblo hebreo. Bueno, porque la visión judía de un Mesías es político. Ellos creen que el Mesías viene a reinar desde el trono de Israel y hacer que la nación de Israel gobierne el mundo. Ellos están esperando un político. En esa dirección, y gracias por añadir valor con la explicación, la gente le genera controversia ver pastores en acción política, en campaña política, y se ha cuestionado si eso está bien o si eso está mal. Pues lo que se tiene que cuestionar no es si puede o no puede determinada persona, pastor, diácono, miembro de iglesia o lo que sea, hacer eso o no. Yo creo que las preguntas tienen que ser de otra naturaleza. Hay que preguntar cuánto ese pastor está sacrificando para hacer eso. ¿Está dejando de ser aceite? Sí. ¿Está sacrificando su posibilidad de influir desde otra perspectiva? Para mí, en lo personal, eso es muy importante. Evidentemente, Dios llama gente a cosas. Puede haber un comité opuesto a lo que estaba haciendo Daniel, pero Dios lo llevó. Dios fue quien lo colocó allí. No, Daniel, si tú fueras de Dios, le dirías a ese sinvergüenza que... No, Daniel no estaba allí para eso. Daniel estaba allí para influenciar a ese hombre para bien. Miren el caso de Isaías. Si ustedes quieren ver un hombre de Dios, un profeta, era amigo del rey. Era amigo. En el año en que murió el rey Usías, Daniel estaba triste. El país estaba triste porque había muerto un rey. No era convertido, no era creyente, pero respetaba a Isaías. Murió leproso, rebelde. Murió leproso. Usías muere leproso. Las oraciones de Isaías no lo sanaron. Y la predicación de Isaías no convirtieron el corazón del hombre. Pero el hombre consultaba a Isaías. Consideraba a Isaías un sabio. Ve, no todos los políticos se van a convertir, pero si yo los puedo influenciar. Alguien puede criticar a Isaías en su función profética delante del rey. Alguien podría criticar a Daniel porque tomó una posición dentro de la política. Alguien podría criticar a José porque se integró totalmente, era el primer ministro, él gobernaba. Lo pueden criticar, pero no hay duda de que Dios lo colocó allí. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene que tener la convicción de que Dios lo colocó allí? ¿Quién tiene que tener la convicción? No soy yo, es la persona a la que Dios lleva. Cuando yo veo a un pastor, a un amigo, a un hermano que se está postulando porque quiere ser senador o siente ser representante o lo que sea, yo lo que hago es orar por esa persona. Claro. Yo oro para que mantenga su integridad. Yo oro para que no se contamine. Yo oro para que sea efectivo. Yo oro para que su corazón sea transparente. Yo lo bendigo. Con eso aporto. No, con las críticas no aportamos. Esas críticas y esos bochinches no aportan nada bueno. Ahora me entero que la pastora Kiara quiere ser... la alcaldesa de Sidra. No, ella están proponiendo. Ella quiere ser gobernadora eso de Culebra. Ella está buena. Y entonces voy a armar un chisme hablando de ella, criticándola. No, encauce más sanamente. Oremos. Si no está de acuerdo y lo tiene que comunicar, comuníquelo. Pero cuando el motivo político se convierte en la razón para nuestra guerra, significa que la política es un valor superior
al cristianismo mío. Al de Cristo. Pues, al cristianismo mío. O sea, cuando yo he decidido que por razones políticas yo voy a ser enemigo de Rafa mío. Y que voy a decir, no, porque Rafa no está en mi partido, Rafa no está cerca de Dios, porque Kiara está en el otro partido. No, entonces eso significa que para mí el valor político llegó a ser mayor que el otro. Cuidado, allí sí corremos peligro. Alejémonos de eso y respetemos el criterio de nuestros hermanos. Eso es un para pensar increíble. No, y lo vamos a retomar ahí, pastor, porque eso es una realidad, lo estamos viviendo. Sí. Lo vemos demasiado. Inspira tomó la decisión este año de hablar un poquito más de política en esa dirección, pues porque ha surgido un partido político, Proyecto Dignidad, que se ha convertido en una opción real versus cuando se fundó en el 2020. Entonces, esta opción, Proyecto Dignidad, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, aún dentro del Partido Independentista Puertorriqueño, yo he recibido contactos de algunos integrantes que me dicen, mira, yo soy conservador, soy cristiano, aunque soy independentista, interesante, pero nos preocupa mucho esta confrontación que se ha dado de varios sectores que están evangélicos, que están dentro del mismo partido. Vamos a retomarlo ahí. Y lo que quería añadirle cuando regresemos, Kiara, es cómo logramos que una nación sea próspera. Es el partido político quien lo garantiza, porque es lo que ha postulado Proyecto Dignidad en algunos de sus debates. Los militantes evangélicos conservadores que están dentro del PNP y el Popular han dicho, aunque mi gobernador o mi candidata no sea necesariamente cristiana, el hecho de que yo esté dentro del partido, eso puede garantizar que se gobierne con sabiduría. Ese conflicto existe. Incluso hemos escuchado también de primera línea de diferentes recursos el hecho de que si este gobernador o alguna persona en algún escaño no es cristiano, pero está apoyando cosas, ¿verdad?, a beneficio de los valores, los principios y la fe, ¿por qué no? Entonces, eso ha traído tantos, ¿verdad?, choques. Debe un pastor, un líder eclesiástico desde su foro, radio, televisión, púlpito eclesiástico, endosar públicamente a un candidato por nombre y apellido o decir que quien vote por X, el juicio de Dios puede estar cerca sobre él. Más o menos ahí parafraseamos en esa dirección. ¿Cómo ve ese proceso que Puerto Rico lo ha vivido en eventos electorales del pasado, donde hemos visto el pronunciamiento de figuras relevantes endosando e invitando a la gente a votar por X candidatos en particular? Don Florentino Santana, pastor ya en el cielo, ya en la presencia de Dios, de la Iglesia Discípulos de Cristo de la calle Comerío en Bayamón. Hace muchos años, en la década del 70, él escribió un libro que llevaba por título Ojalá fuesen profetas. Ojalá fuesen profetas. Algunos pensaron que lo que estaba haciendo Don Flor era peleando contra la profecía, oponiéndose a ella, pero no es verdad. Florentino Santana era un hombre respetuoso del Espíritu Santo y de su manifestación, pero me parece que se hartó en el espíritu, en su corazón, se hartó de ver gente decir Dios me dijo, cuando Dios no le dijo. Dios me habló, o así dice el Señor, cuando realmente era un pensamiento o un deseo, bueno o malo, del corazón, y no guardaba relación con la verdad. Nosotros tenemos que ser gente seria. Tenemos que ser gente seria. Yo respeto mucho a aquellos hombres a quienes Dios les habla y a aquellos que testifican que en efecto el Señor les dijo que hicieran algo. Yo tengo que respetarlos. Y cuando dicen algo de parte del Señor, yo intento creerles. Ocasionalmente soy defraudado. Ocasionalmente me doy cuenta que no fue verdad que Dios le dijo eso. Cuando un pastor dice Dios me dijo que apoye a tal candidato,
Mi respuesta es, pues si Dios te lo dijo, hágalo. no me consulte. A mí no me consulte. A usted haga lo que Dios le dijo. Y luego en mi corazón digo, ojalá sea verdad. Ojalá sea verdad. Yo no quiero juzgar eso. Ujú. Es más, yo no debo juzgar eso. Yo no tengo derecho a juzgar eso. Cada quien, conforme a su conciencia, debe obrar, debe caminar, debe hacer. Pero debemos garantizar que no violemos principios cristianos, Ujú. que no violemos la regla del Señor. Miren, el hecho de que Dios me acerque a mí, a un presidente de una nación, no significa que yo apoyo sus acciones. Claro. El hecho de que Dios me dé gracia con un senador no significa que yo respaldo todo lo que él hace. El hecho de que uno de esos líderes políticos me mire con gracia, como el rey Usías miraba a Isaías, no convirtió a Isaías en un empleado del presidente, en aquel caso del rey, para que Isaías viviese gritando que todo lo que aquel hombre hacía era de Dios. Ahora, yendo a un comentario que hizo Rafa hace un rato sobre la nación que es prosperada, el rey Usías fue prosperado. Es un principio que les alcanza cuando se hace. Hubo prosperidad. Durante 52 años gobernó en paz. Durante 52 años no tuvieron guerras. Durante 52, porque hizo alianzas con los países que estaban alrededor y nadie se le ocurría ir contra ellos. Durante 52 años fue próspero económicamente. El país prosperó financieramente. Así es que sí, yo creo que nuestra participación en la vida de esos hombres trae prosperidad y trae bendición. No para nosotros. Isaías no fue al rey para pedirle ofrendas, ni que le ayudara a construir un templo, ni que le ofrendara para sus oficinas ministeriales, ni que le regalara un equipo de sonido. No nos acercamos a esos hombres para pedir, nos acercamos a esos hombres para darle. Ya. Para darles bendición, para darle guianza, para darle palabra de Dios, para orientarlos. No es profeta quien no va a dar. No es profeta quien no va a dar. Tenemos que ir a dar. Si tenemos algo de Dios, nos acercamos, se lo damos, los bendecimos. Y gloria a Dios. Me parece que eso es maravilloso. En más de una ocasión yo le he preguntado a gente por qué usted quiere ser candidato, qué es lo que usted busca, qué es lo que usted quiere. Y en ocasiones he oído cosas bonitas. Eso significa que en otras ocasiones no. Entonces, aquí va la bomba. La bomba es esta. Hay candidatos cristianos por los que yo no votaría. Son cristianos, pero yo no votaría por ellos. ¿Por qué? No tiene la capacidad, no se la veo. No le veo la preparación. No le veo la dedicación, no le veo el corazón para hacerlo. Yo no votaría por ellos. A mí no me importa que sean cristianos, pueden ser de mi iglesia, pero si yo no le veo la capacidad, qué interesante eso. Yo no voy a votar por ellos. Por otro lado, hay candidatos que no son cristianos por los cuales yo votaría. Y en efecto, he votado. Yo he votado por candidatos no religiosos, pero digo, ese es un buen hombre, ese hombre tiene una buena visión, ese hombre tiene una perspectiva clara de lo que se debe hacer conforme al criterio que yo tengo. Así es que yo voto por él. Por otro lado, por ejemplo, Rafa hizo un planteamiento. Un partido que dice, si no votan por nosotros, no están votando correctamente, no están votando. Pues eso es lo que ellos deben creer. Eso es lo que ellos deben creer. Si yo fuera el presidente de Dignidad, yo estaría diciéndoles que ese es el mejor partido.
Sí, eso es lo que se espera de cada uno. Pues eso es lo que yo soy. Yo quiero ser del mejor. Si yo soy el presidente del Partido Nuevo Progresista, yo voy a decirle que se tiene la mejor plataforma, porque para eso yo trabajaría. Si yo fuera el presidente del Partido Popular, lo mismo, y del Partido Independentista. Así es que yo no votaría por una persona que me diga a mí, yo soy de este partido, pero está bien que usted vote por otro. Adiós. No. Yo quiero una persona que vote por él mismo. Ve, en las reglas parlamentarias, si usted acepta la nominación para ser el tesorero, usted tiene que votar por usted. Claro. Porque usted tiene que respaldar su candidatura. Así es que si alguien me habla de una persona de algún partido, ve si aquí viene, ¿cómo se llama esta muchacha que es del PNP, que es de Atillo? Keren Riquelme. Keren Riquelme. Yo conozco a esa muchachita desde que era una niña. Ella y su hermano. Pues cuando yo la oigo, yo espero que Keren esté respaldando el PNP. Pues eso es lo que yo espero de ella. Porque ahí milita. Claro. A mí me hizo un homenaje este señor de la Cámara, el presidente de la Cámara, el año pasado. Rafael Tatito Hernández. A mí me parece una persona tan simpática, tan agradable y bueno, nos hicieron el homenaje. Muchas gracias. ¿Qué yo espero de él? Yo espero que sea popular y que defienda su partido y que ale las brasas para eso. Si él no lo hiciera, yo diría, qué tipo tan raro. Entonces, lo mismo sucede el doctor César Vázquez. ¿Qué yo espero de él? Pues yo espero que él crea en el partido de Dignidad y que lo apoye y que lo respalde y que le diga a todo el mundo, vengan y sean de este partido. Hasta ahí estamos felices todos. Pastor, pero entonces en esa dirección, cuando el gobierno del cual yo soy parte y milito en su política pública atenta contra lo que creo, sí, lo que comulgo, ahí es donde se genera la fricción. Pero está bien, ¿Qué es lo que postula Proyecto Dignidad respecto a que... espere. Ajá, no lo diga. Déjeme decirlo a mí. Eso que usted está diciendo a mí me pasa con mi esposa, por favor. Pero ¿cómo compararlo así? Pero así mismo, porque es lo mismo, porque yo estoy casado con una mujer que es carnívora y yo soy vegetariano. Y ella defiende. Pero eso se resuelve en el techo de la casa y en el dormitorio. Cuando hablamos de política ¿en el dormitorio pública, de qué? En la cocina, compadre. Bueno, la cocina empieza y termina el dormitorio diciendo, oye, te quedó bien la carne. Ella cree unas cosas. Ajá. En la mayoría de las cosas estamos de acuerdo. Yo puedo militar en un partido con el cual yo no esté de acuerdo con el 100% es que yo creo que eso no se logra con la humanidad, ¿verdad? Claro, con el 100% de su plataforma. El Partido Nuevo Progresista, Independentista, Popular, Dignidad, yo no sé cuántos partidos más hay aquí. Victoria Ciudadana, 5. Todos esos. Y los que estén creando esta semana. Sí. Yo podría estar dentro de un partido y decir, miren, no estoy de acuerdo con todo, pero estoy de acuerdo con un alto porcentaje o con los postulados principales. Estoy de acuerdo. Incluso, miren, hay leyes que las acompañan con 4 o 5 cosas que no son buenas. Este lío del aborto, por ejemplo, uno quiere que no haya aborto. Pero no vamos a lograr esa. Posiblemente, cuando menos, a lo mejor este año no lo logramos. Pero a lo mejor logramos que se reduzca el aborto. ¿Ve? ¿Usted cree que Dios ama, cree y respalda la esclavitud? ¿Usted cree que Dios ama, cree y respalda la esclavitud? Yo no. No, claro que no. Yo espero que dijera que no. Sí. Pero él reguló la esclavitud. Y usted mencionó al inicio que hasta lo utilizó. Sí. La reguló, le puso reglas. Los amos, cómo tratar a los esclavos, cómo tratar a los amos. Wow. Eso no significa que Dios lo apoya, pero los regula. Entonces, yo no creo en el aborto,
Pero si yo puedo eliminar el 50% de los abortos, yo digo aleluya. Miren, les voy a contar una barbaridad para que se escandalicen conmigo. Eso es liberador, lo que acaba de decir ahora, eso es liberador, porque a veces se van contra algunas personas que están tratando de llevar proyectos de ley para minimizar para entonces regularlo mejor, ya que todavía no lo van a quitar. Y a veces vamos en contra. La maquinaria va contra ellos. Exacto. Mire, si a mí me dicen, por ejemplo, vamos a pasar una ley que prohíbe bebidas alcohólicas en domingo, yo digo, voto por eso. Y alguien dice, oiga, pero usted está votando para que se vendan de lunes a sábado. Digo, no, yo estoy votando para que no se vendan en domingo, para que se regule por lo menos pues, una séptima parte de la semana sin bebidas alcohólicas. No siempre puedo lograr lo que quiero, pero puedo lograr algo. Yo no he dejado de amar a mi esposa porque mi esposa no quiera comer lo mismo que yo, o porque yo le diga a ella, el verde es mi color favorito, y ella dice, uy, qué color tan feo, yo prefiero el azul, yo prefiero el amarillo. Ella sigue siendo mi esposa, hay una cantidad de cosas en las cuales estamos de acuerdo y ella es maravillosa y yo la amo con todo el corazón. Hay una gran cantidad de personas disfrutando esta conversación con usted, pastor. Incluso alguna gente prominente involucrada en la política la considera sanadora la entrevista, pertinente y oportuna. Y agradecemos a Dios su disposición de haber entrado la visión a muchas cosas, a este tema y haber ¿verdad? Y a diferir en amor, mi gente. Claro, pero que venga, en el caso del pastor Díaz Pavón, que mucha gente tal vez desconozca esa apertura que él pueda tener para estos temas interesantes. Mucha gente lo está valorando. Incluso hay un comentario que producción nos pidió que leyéramos en esa dirección. Acá nos escriben en nuestras redes sociales, dice, las convicciones de un cristiano deben reflejarse en sus acciones. El único partido que va acorde con los fundamentos bíblicos y conservadores es el Proyecto Dignidad. El día que ese partido cambie esos postulados, seguiré a quien vaya acorde con mis convicciones, porque mi lealtad, fidelidad y compromiso como cristiana deben ir acorde con mis convicciones y no con un partido o candidato. Hasta ahora hemos tenido que elegir el que nos parece mejor dentro de lo peor. Ahora hay una alternativa para que nuestra isla de Cordero tome un giro que necesitamos. Y si Proyecto Dignidad, cuando suba a liderar, no cumple con lo que profesa, yo seré la primera en señalarlo. Y quisimos permitir el comentario que enfatiza a Proyecto Dignidad porque hemos hablado con hombres y mujeres que están en los otros partidos que aquí nos han planteado en conversación. O sea, por el hecho de yo ser PNP o por el hecho de ser popular, han cuestionado mi fe en Cristo. Y lo que usted plantea es sanador porque deja la realidad de que podemos colaborar todos desde la posición donde Dios nos haya colocado estratégicamente. Sí. Otra vez, esos hombres de Dios en la Biblia de seguro eran vistos con cierta incomodidad desde la perspectiva de otros. Aquellos 12 que Jesús llamó lo dejaron todo para ir con Jesús, pero los otros no. La otra multitud de discípulos no lo dejaron todo, continuaron en sus trabajos. Cierto. Continuaron haciendo las cosas que hacían. Pues Dios sigue teniendo esa variedad de criterios en el día de hoy. Mire, no se ofenda a nadie, pero yo sí creo que Dios tiene gente preciosa en cada uno de esos partidos, en unos más que en otros. De unos me simpatizan. Yo haría una cosa así como un Frankenstein. Sí, un poquito aquí, de aquel y del otro. Y posiblemente después que lo mire diría, qué feo se ve. pero no, hay que respetar y amar a esa gente. Definitivamente.